Toma tus cosas y desaparece en 3 días. Esas 7 palabras cayeron sobre la mesa del comedor como un hacha. El silencio que siguió fue tan pesado que pude sentir su peso sobre mis hombros. El olor del mole que mi madre había preparado, aquel mismo que hacía los domingos especiales de mi infancia, ahora me daba náuseas. El sonido del tenedor de mi hermana golpeando el plato resonó como una campana fúnebre. Mi padre no apartó los ojos del plato mientras hablaba. Sus palabras salieron frías, calculadas, como si hubiera ensayado esa frase durante semanas. Mi madre masticaba lentamente, los ojos fijos en la comida, como si fingir que no estaba pasando pudiera hacer que todo desapareciera. 3 días. Esperanza. Repitió mi nombre como si fuera una sentencia. Ya tienes 32 años. Es hora de dejar de ser una carga para esta familia. Sentí que se me cerraba la garganta. El aire del comedor, que siempre olía a canela y vainilla de la vela que mi madre encendía durante las comidas, de repente se volvió denso, irrespirable. Mis manos temblaron al sostener el vaso de agua de tamarindo. Esas palabras no solo me expulsaron de la casa. Me arrancaron el suelo bajo los pies. Miré alrededor de la mesa. Mi hermana Paloma evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con el crucifijo dorado en su cuello. Mi hermano Rodrigo manipulaba su celular, como si una emergencia de trabajo fuera más importante que ver a su hermana siendo desahuciada de su propia familia. Solo mi prima Leticia, que estaba de visita ese domingo, me miró a los ojos. Vi lástima allí. Y algo más. Algo que parecía conocimiento. Antes de contarte el secreto que cambió todo, porque había un secreto, uno que ninguno de ellos imaginaba que yo descubriría, cuéntame desde dónde me estás escuchando y suscríbete para apoyar el canal. Vas a querer seguir cada palabra de lo que pasó después. Porque ellos pensaban que me estaban expulsando sin dejar rastro. Pero había algo que no sabían. Algo que haría que ese ultimátum sonara como la mayor ironía en la historia de nuestra familia. Algo que transformaría a la hija rechazada en la dueña de todo. Para entender la fuerza de esas 7 palabras, necesitas conocer la historia que vino antes. Porque ese ultimátum no nació de la nada. Fue el resultado de 32 años de una danza cruel entre amor y rechazo, entre pertenecer y ser siempre la extraña en la propia familia. Crecí en esta misma casa de paredes amarillas en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Una casa que olía eternamente a cilantro fresco y limón, donde mi abuela Remedios acostumbraba a hacer tortillas a mano todas las mañanas. El sonido de la masa golpeando la tabla de madera era mi despertador favorito. Yo corría descalza por el piso frío de cerámica hasta la cocina, donde ella me esperaba con una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. Mi pequeña Esperanza, me llamaba, acariciando mi cabello mientras yo la ayudaba a doblar las tortillas. Vas a ser especial, mija. Hay algo diferente en ti. Pero cuando mi abuela murió, cuando yo tenía apenas 8 años, esa diferencia que ella tanto celebraba se transformó en mi pecado original. Mis padres, Eduardo y Carmen, nunca lograron verme como ella me veía. Para ellos, yo era la hija problemática, la que cuestionaba demasiado, soñaba demasiado, sentía demasiado. Mientras Paloma, mi hermana menor, era la hija perfecta, obediente, casada a los 22, con 2 hijos y un esposo que trabajaba en el banco. Yo era la solterona que vivía con los padres y trabajaba medio tiempo como maestra de español para niños. ¿Cuándo vas a dejar de jugar a la maestra y conseguir un esposo de verdad?, preguntaba mi madre cada vez que me veía corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. Como si enseñar a niños fuera un capricho, no una vocación. Mi padre era más directo en su decepción. Comes nuestra comida, usas nuestra luz, nuestra agua. Decía siempre que yo trataba de contribuir con los gastos de la casa. ¿Y para qué? Para dar clasecitas que apenas pagan el autobús. La ironía es que yo realmente trataba de ayudar. Mi salario de maestra no era mucho, pero contribuía con lo que podía. Compraba víveres, pagaba el gas, ayudaba con los medicamentos para la artritis de mi madre. Pero nunca era suficiente. Nunca era reconocido. Rodrigo, mi hermano mayor, se había graduado de ingeniería y trabajaba para una empresa de construcción. Él era el orgullo de la familia, aún viviendo en su propio apartamento y visitando solo los domingos para almorzar y llevarse comida de mi madre a casa. Sus visitas eran eventos.
Mi madre cocinaba durante 3 días preparando sus platos favoritos. Mi padre contaba los logros del hijo a cualquier vecino que apareciera. Yo era invisible. La hija que estaba allí todos los días, que escuchaba a mi madre quejarse de los dolores de espalda, que acompañaba a mi padre a las consultas médicas cuando comenzó con problemas del corazón. Pero mi presencia constante no era vista como amor o dedicación. Era vista como incapacidad de seguir adelante, como fracaso en construir mi propia vida. Las críticas eran constantes y sutiles, como veneno goteando lentamente. Mira a Rosa de la esquina, de tu misma edad, ya está esperando el tercer hijo. Oh, la directora de la escuela donde trabajas me dijo que están contratando para tiempo completo. ¿Será que no puedes conseguir ni eso? Cada comentario era una pequeña muerte. Cada comparación con otras mujeres era un recordatorio de que no estaba cumpliendo el guión que ellos habían escrito para mi vida. Lo peor era que yo misma comencé a creer. Comencé a verme a través de sus ojos, una mujer de 32 años que no lograba salir de casa, que no lograba encontrar un esposo, que no lograba ganar dinero suficiente para ser respetada. Una carga, un peso. Viviendo allí, dormía en el mismo cuarto de mi infancia. Las paredes aún tenían las calcomanías de mariposas que mi abuela había pegado cuando yo tenía 6 años. De noche, acostada en la misma cama individual donde soñé ser bailarina, médica, escritora, me preguntaba dónde me había equivocado. Cuando había dejado de soñar y comenzado solo a sobrevivir. La dependencia no era solo financiera. Era emocional. Después de años escuchando que no servía para nada, que era un fracaso como mujer, como hija, como persona, perdí el valor de intentar algo diferente. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? ¿Quién me aceptaría si ni mi propia familia me quería? Ellos sabían esto. Sabían que me habían domesticado con años de críticas y humillaciones. Por eso ese ultimátum sonó tan seguro, tan definitivo. Pensaban que iba a suplicar, llorar, prometer cambiar. Pensaban que no tenía a dónde ir ni valor para irme. Pero había algo que no sabían. Algo que mi querida abuela Remedios había susurrado en mi oído antes de morir. Algo que pensé que era delirio de la fiebre hasta descubrir la verdad escondida en el ático. Algo que haría que ese ultimátum sonara como la mayor ironía en la historia de nuestra familia. Pero en esa cena, algo en mí murió, y algo nuevo comenzó a nacer. Ese domingo comenzó como cualquier otro. El olor del mole poblano llenó la casa desde las 6 de la mañana. Mi madre había despertado temprano para preparar la receta que mi abuela le enseñó: chocolate amargo, chiles mulatos, maní molido, todo cocinándose lentamente hasta formar esa salsa espesa y oscura que era la especialidad de la familia. Yo ayudé a arreglar la mesa grande del comedor, esa de madera maciza que mi abuela había comprado cuando se casó. Extendí el mantel bordado a mano, puse los platos de porcelana blanca con borde dorado, los mismos que usábamos solo en ocasiones especiales. El sonido de los cubiertos golpeando contra la porcelana mientras los organizaba creaba una melodía familiar y reconfortante. Rodrigo llegó puntualmente al mediodía, como siempre hacía los domingos, trayendo a su esposa Marlene y a los 2 hijos pequeños. El olor del gel para cabello caro que él usaba se mezcló con el aroma del mole. Paloma apareció poco después con su esposo Fernando y los niños, cargando un postre de 3 leches que había comprado en la panadería más cara del barrio. La prima Leticia estaba de visita desde la ciudad de Puebla. Había llegado el viernes para resolver algunos papeles de la herencia de la tía que había muerto el mes anterior. Leticia siempre fue la prima diferente, la que estudió derecho, que nunca se casó, que viajaba sola. Mis padres toleraban su presencia, pero yo sabía que la consideraban casi tan problemática como a mí. Durante la primera hora, todo transcurrió normal. Los niños corrían entre la sala y el patio. Marlene y Paloma hablaban sobre las escuelas privadas donde querían inscribir a los hijos. Fernando discutía fútbol con Rodrigo. Mi padre bebía su cerveza Corona con limón, sentado en la cabecera de la mesa como un rey observando a sus súbditos. Yo serví el mole, pasé las tortillas calientes, traje agua fresca de hibisco y refresco para los niños. Era mi papel habitual, la hija que servía, que limpiaba, que facilitaba la vida de todos. Nadie agradecía. Era lo esperado. Fue cuando mi madre comenzó a comentar sobre la vecina Rosa que las cosas cambiaron de tono. Rosa está esperando el tercer bebé,
dijo, mirándome directamente. Imaginen, de la misma edad que Esperanza y ya va a tener 3 hijos. Su esposo consiguió un ascenso en el trabajo. Van a comprar una casa más grande. Sentí que se me contraía el estómago. Ahí estaba otra vez. La comparación. El mensaje subliminal de que yo era un fracaso. Mamá, traté de cambiar el tema. El mole está delicioso. La receta de la abuela nunca falla. Pero mi padre ya había tomado la señal. Es realmente impresionante, dijo, masticando lentamente, como algunas personas logran prosperar en la vida. Formar familia, tener responsabilidades, crecer. Cada palabra era puntuada por un tenedorazo, como si estuviera saboreando no solo la comida, sino también la humillación que estaba sirviendo. Rodrigo se movió incómodamente en su silla. Paloma estudiaba intensamente su plato. Los niños, ajenos a la atención, seguían conversando entre ellos. Eduardo, mi madre lo reprendió suavemente, pero sin convicción real. No, Carmen. Es hora de hablar sobre esto. Mi padre puso el tenedor y me miró directamente. Esperanza, vas a cumplir 33 años en 2 meses. 32. Quise corregir, pero mi voz no salió. No tienes esposo, no tienes hijos, no tienes una carrera de verdad. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida, usas nuestra agua, nuestra luz. Su voz fue subiendo gradualmente. Somos tus padres, no tus proveedores para el resto de la vida. El silencio en la mesa fue total. Hasta los niños dejaron de hablar, sintiendo que algo grave estaba pasando en el mundo de los adultos. Papá, la voz de Rodrigo sonó baja. Tal vez no es el momento. Es exactamente el momento. Mi padre lo cortó. Tu hermana necesita escuchar esto. Necesita enfrentar la realidad. Leticia me miró por encima de la mesa. Había algo en sus ojos, no lástima, sino algo que parecía, ¿conocimiento? ¿Urgencia? Mi madre suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para lo que vendría después. Esperanza, dijo, su voz tomando ese tono de quien está siendo forzada a hacer algo doloroso, necesitas entender nuestra posición. No podemos seguir manteniendo a una hija adulta indefinidamente. Fue entonces que mi padre pronunció la sentencia que resonaría en mi mente durante los próximos 3 días. Toma tus cosas y desaparece en 3 días. El sonido del tenedor de Paloma cayendo en el plato resonó como un disparo. Uno de los niños comenzó a llorar, asustado por la tensión repentina en la sala. 3 días, repitió, como si quisiera asegurarse de que yo había entendido. Es tiempo suficiente para que arregles tus cosas y encuentres un lugar donde vivir. No discutas, no negocies. Es nuestra decisión final. Miré alrededor de la mesa buscando algún apoyo, alguna voz que se levantara en mi defensa. Rodrigo evitaba mi mirada. Paloma se limpiaba los ojos con la servilleta, pero no dijo nada. Marlene y Fernando parecían querer estar en cualquier lugar menos allí. Solo Leticia me miraba directamente. Y en esa mirada, vi algo que no logré descifrar en ese momento. Una mezcla de tristeza y ¿determinación? No puedes hacer esto. Mi voz finalmente salió, ronca y baja. Puedo y lo estoy haciendo, respondió mi padre. Esta es nuestra casa. Estas son nuestras reglas. Las palabras nuestra casa resonaron en mi mente. Nuestra casa. Como si yo fuera una intrusa, una invasora que se había aprovechado de la hospitalidad por demasiado tiempo. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. El olor del mole, que minutos antes me traía consuelo, ahora me daba náuseas. Caminé hasta mi cuarto sintiendo el peso de todas esas miradas en mi espalda. Cerré la puerta y me senté en la cama, mirando las mariposas descoloridas en la pared. 3 días. 72 horas para deshacer una vida entera en ese lugar. Fue cuando escuché el golpe suave en la puerta. Leticia entró sin esperar respuesta. Esperanza, susurró. Necesitamos hablar. Hay algo que necesitas saber sobre tu abuela. Algo que tus padres nunca te contaron. Ellos pensaban que me estaban expulsando sin dejar rastro. Pero había algo que no sabían. Leticia cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el borde de mi cama. El colchón se hundió ligeramente, y pude sentir el perfume suave de rosas que siempre usaba, el mismo que mi abuela acostumbraba a usar.
Esperanza, dijo, mirando rápidamente hacia la puerta como si alguien pudiera estar escuchando, lo que te voy a contar va a cambiar todo. Pero necesito que prometas que no vas a confrontar a tus padres hasta que tengamos todas las pruebas. El tono urgente en su voz me asustó. Leticia, ¿de qué estás hablando? Tu abuela Remedios no murió pobre. Dejó una herencia considerable. Las palabras no tenían sentido. Eso es imposible. La abuela no tenía nada. Es exactamente eso lo que ellos quisieron que creyeras. Leticia se levantó nerviosa, caminando hacia la ventana para verificar si mis padres no estaban regresando. Esperanza, ¿te acuerdas de las conversaciones que tu abuela tenía contigo cuando se quedaban solas? Una memoria específica me golpeó como un rayo. Tenía 7 años. Una tarde de lluvia en la cocina. Mi abuela moviendo el arroz con leche, el olor de canela en el aire. Mija, un día vas a ser una mujer rica, había dicho de la nada. Yo me había reído, pero ella insistió. Hay cosas que te pertenecen. Cosas que tu padre y tu madre creen que pueden guardar para siempre, pero que son tuyas por derecho. Ella mencionó algo una vez, admití, mi corazón acelerándose. Pero yo era niña. No era conversación de niña, Leticia me interrumpió, sus ojos brillando. Era la verdad. Tu abuela poseía tierras que hoy valen una fortuna. Te dejó todo a ti. A mí. ¿Cómo sabes eso? Porque yo la ayudé a hacer el testamento. La revelación me dejó sin aire. ¿Por qué nunca me lo contaste? Ella me pidió que esperara hasta que realmente lo necesitaras. Leticia volvió cerca de mí, bajando la voz. Y por lo visto, ese momento llegó. Mis padres saben. Claro que saben. Fueron los albaceas. Deberían haber transferido todo a tu nombre cuando cumpliste 18 años. Su voz estaba cargada de ira. En lugar de eso, usaron tu herencia para comprar esta casa, pagar la universidad de Rodrigo, financiar todo. El cuarto giró a mi alrededor. Me robaron. Te robaron y ahora tienen la audacia de expulsarte de la casa comprada con tu propio dinero. Desde el piso de abajo llegó el sonido de voces. Mis padres conversando con mis hermanos. Leticia se tensó. ¿Dónde están las pruebas? Pregunté urgentemente. En el ático de esta casa. Tu abuela escondió la copia original del testamento en una caja de madera, enterrada bajo las tablas del piso. Mi corazón se disparó. Necesitamos ir allá ahora. No podemos. Todavía hay gente en la casa. Ella tomó mi mano. Pero mañana en la mañana, cuando salgan, subimos. El sonido de pasos en la escalera nos hizo saltar. Leticia rápidamente abrió un libro que estaba en la mesita y fingió estar consolándome sobre asuntos personales cuando mi madre apareció en la puerta. ¿Todo bien ahí?, preguntó, mirando con desconfianza entre nosotras dos. Leticia me está ayudando a pensar en mis opciones, respondí, tratando de mantener la voz normal. Mi madre asintió y se retiró, pero sentí que se quedó más tiempo de lo normal en el pasillo. ¿Sospecha algo?, susurré. Por eso necesitamos ser rápidas mañana, Leticia respondió en voz baja. Tenemos una ventana pequeña antes de que se den cuenta de que algo cambió. Después de que se fue, me quedé sola con un torbellino de emociones. Con cada hora que pasaba, sentía pedazos de mi vida reorganizándose como un rompecabezas. La humillación constante, la sensación de ser una carga, los comentarios sobre mi fracaso, todo había sido una mentira cruel construida sobre mi propio dinero. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi abuela, escuchaba su voz llamándome pequeña Esperanza. Ella sabía. Siempre supo lo que pasaría. Y se había preparado para salvarme. A las 5 de la mañana, escuché a mi padre levantándose para trabajar. Cada sonido familiar de la rutina matutina ahora cargaba un peso diferente. El ruido de la cafetera, sus pantuflas en el piso, mi madre susurrando buenos días. Era la banda sonora de una familia que vivía a mis expensas mientras me hacía sentir como una intrusa. A las 6:30, escuché la puerta del frente cerrarse 2 veces. Primero mi padre, después mi madre saliendo al mercado. Era ahora o nunca. Leticia apareció en mi puerta como si hubiera sido convocada por telepatía. Salieron. Ahora mismo. Pero mi madre regresa en 1 hora.
Es tiempo suficiente. Subimos al ático en silencio, cada escalón crujiendo como una alarma. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían escuchar. En el ático polvoriento, entre cajas viejas y muebles cubiertos, comenzamos a buscar el lugar que mi abuela había descrito a Leticia. El olor de moho y madera vieja me trajo memorias de la infancia, cuando jugaba allí sin saber que estaba pisando sobre el secreto que cambiaría mi vida. Aquí, dijo Leticia, arrodillándose en un rincón donde las tablas parecían ligeramente diferentes. Con una herramienta que trajo en su bolsa, comenzó a forzar las tablas. El sonido de la madera cediendo resonó en el espacio apretado. Y ahí estaba. Una caja de madera envuelta en plástico, escondida como un tesoro pirata. Cuando abrí la caja y vi el testamento, cuando leí mi nombre como única heredera, cuando vi los valores que me pertenecían, sentí algo fundamental cambiando dentro de mí. No era solo sobre el dinero. Era sobre descubrir que siempre tuve valor. Siempre fui importante. Siempre merecí respeto. La carta de mi abuela fue el golpe final. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, llegó el momento de conocer la verdad. Sus palabras fueron como un abrazo del más allá, recordándome quién realmente era. Desde el piso de abajo, el sonido de la llave en la cerradura nos hizo saltar. Tu madre regresó temprano, Leticia susurró, guardando rápidamente los documentos. Volvimos a colocar las tablas a velocidad récord y bajamos, mi corazón en la garganta. ¿Esperanza? ¿Dónde estás? La voz de mi madre resonó por la casa. Aquí, mamá, respondí, tratando de sonar normal mientras Leticia y yo fingíamos estar conversando en mi cuarto. Pero ahora yo sabía la verdad. Y la verdad estaba a punto de explotar como una bomba. Mientras ayudaba a mi madre a guardar las compras, mientras sonreía y actuaba como si nada hubiera cambiado, yo sabía que la hija rechazada estaba muriendo. Y en su lugar, estaba naciendo la verdadera dueña de todo. Y cuando abrí esa caja de madera en el ático, descubrí la primera pieza del rompecabezas. La mañana siguiente, desperté antes de que cantara el gallo del vecino. El sol aún no había salido completamente, solo una luz gris se filtraba por la cortina florida de mi cuarto. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo alerta, como si supiera que ese día lo cambiaría todo. El olor del café que mi madre preparaba todas las mañanas llegó hasta mi cuarto. Un aroma que siempre me trajo consuelo, pero que ahora cargaba un sabor amargo de traición. ¿Cómo lograba preparar café con las mismas manos que firmaron papeles robando mi herencia? ¿Cómo dormía tranquila sabiendo que me estaba expulsando de una casa comprada con mi propio dinero? Escuché los pasos familiares bajando las escaleras. Primero mi padre, con sus pantuflas de cuero que hacían un sonido seco en el piso de cerámica. Después mi madre, más silenciosa, casi flotando como siempre hacía cuando no quería despertar a nadie. El ritual matutino de una familia que creía conocer, pero que ahora descubría que era extraña para mí. Leticia tocó suavemente mi puerta a las 6:30. Salieron. Susurré. Tu padre se fue a trabajar hace 10 minutos. Tu madre salió al mercado. Tenemos al menos una hora antes de que regrese. Nos dirigimos a la pequeña escalera que llevaba al ático. Cada escalón de madera crujía bajo nuestros pies, creando una sinfonía nerviosa que resonaba por la casa vacía. El olor de moho y madera vieja me golpeó en cuanto abrí la trampilla. Era un olor familiar de la infancia, cuando subía allí a jugar entre las cajas polvorientas y los muebles antiguos. La luz eléctrica en el ático era débil, solo una bombilla colgando que se balanceaba ligeramente cada vez que pisábamos las tablas del piso. Leticia trajo una linterna del celular para ayudarnos. ¿Dónde exactamente?, pregunté, observando el espacio apretado lleno de trastos acumulados a lo largo de décadas. Tu abuela dijo que era debajo de donde estaban sus baúles. ¿Te acuerdas dónde solían estar? Memorias de la infancia me inundaron. Adoraba abrir esos baúles antiguos de madera oscura. Dentro había vestidos antiguos que olían a naftalina, fotografías amarillentas, bisutería que brillaba como tesoros a mis ojos de niña. Mi abuela siempre me dejaba tocar todo, contando historias sobre cada objeto. Allí, señalé hacia un rincón donde ahora solo había algunas cajas de cartón apiladas. Los baúles estaban justo allí. Comenzamos a mover las cajas. Eran pesadas,
llenas de ropa vieja y utensilios domésticos que mis padres habían guardado por si los necesitaban algún día. El polvo que levantamos nos hizo toser, creando pequeñas nubes doradas en la luz débil de la mañana. Cuando finalmente liberamos el espacio, pude ver las tablas del piso, aparentemente iguales a todas las otras, pero Leticia se arrodilló y comenzó a examinarlas con cuidado. Aquí, dijo, pasando los dedos por una línea casi imperceptible entre dos tablas. ¿Sientes cómo esta parte está ligeramente más elevada? Me arrodillé a su lado. Realmente, había una pequeña diferencia. Como si algunas tablas hubieran sido removidas y vueltas a colocar. Leticia sacó una pequeña herramienta de su bolsa, una especie de espátula fina. Siempre cargo esto para emergencias, explicó con una sonrisa nerviosa. Comenzó a trabajar en los bordes de las tablas, forzándolas suavemente. El sonido de la madera cediendo fue como un suspiro. 1, 2, 3 tablas se soltaron, revelando un espacio excavado debajo del piso. Y ahí, envuelta en plástico grueso y tela, estaba una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Leticia podía escucharlo. Con manos temblorosas, saqué la caja de su escondite. Era pesada, hecha de una madera oscura y lisa, con pequeños tallados decorativos en los lados. Reconocí el trabajo. Era el mismo estilo de las cajas que mi abuela usaba para guardar sus joyas. «Ábrela», susurró Leticia. La cerradura era simple, más decorativa que funcional. La tapa se abrió con un pequeño clic, revelando su contenido. Dentro, protegidos por tela de seda amarillenta por el tiempo, estaban documentos cuidadosamente doblados. Tomé el primero con dedos temblorosos. Era una escritura, formal, sellada, con todas las firmas necesarias. Mis ojos corrieron por las líneas hasta encontrar lo que buscaban. Yo, Remedios García Vázquez, en pleno goce de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes terrenales a mi nieta Esperanza García Morales. Las letras bailaron ante mis ojos. No podía creer lo que estaba leyendo. Continué. Incluyendo las propiedades ubicadas en la Avenida Revolución, números 122, 124 y 126, así como el terreno de 5.000 metros cuadrados en la colonia Desarrollo Urbano. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. La Avenida Revolución era una de las principales avenidas de la ciudad. Las propiedades allí valían una fortuna. ¿Y 5.000 metros cuadrados en la zona de expansión urbana? Eso valía millones de pesos. Sigue leyendo, me animó Leticia. Nombro como albaceas temporales a mis hijos Eduardo García y Carmen Morales García, con la responsabilidad de administrar los bienes hasta que mi nieta complete la mayoría de edad, cuando todos los bienes deberán ser transferidos íntegramente a su nombre. Hasta que cumpliera la mayoría de edad. O sea, a los 18 años. Hacía 14 años que debería ser dueña de todo esto. Tomé el siguiente documento. Era una evaluación de las propiedades, fechada apenas 2 años atrás. Los números me hicieron sentir mareo. Solo el terreno de la colonia Desarrollo Urbano valía más de 15 millones de pesos. Las propiedades en la Avenida Revolución, juntas, valían otros 20 millones. 35 millones de pesos. Eso era lo que mis padres me habían robado. Hay más, dijo Leticia, sacando otro papel de la caja. Era una carta, escrita a mano con la caligrafía cuidadosa de mi abuela. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que llegó el momento de que conozcas la verdad. Espero que tengas fuerza suficiente para enfrentar lo que descubrirás. Tus padres son buenas personas, pero son débiles. Siempre fueron movidos por el miedo de no tener suficiente, miedo de no ser respetados, miedo de que sus hijos no tengan las oportunidades que ellos no tuvieron. Cuando tu abuelo murió, me dejó estas propiedades. Podría haber vendido todo y vivido cómodamente, pero elegí mantener todo para ti. Veía en ti algo especial, una fuerza que tus padres no poseen. Sé que tratarán de usar mi herencia para mejorar sus propias vidas. Por eso escondí esta copia del testamento. Un día, cuando realmente lo necesites, Leticia te ayudará a encontrarla. No guardes rencor hacia ellos, mi niña. Hicieron lo que creyeron mejor. Pero ahora es hora de que tomes lo que es tuyo por derecho y construyas la vida que mereces. Recuerda siempre,
No eres solo mi nieta. Eres mi heredera. Eres fuerte. Y eres rica. Con todo mi amor. Tu abuela Remedios. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, ira y gratitud. Mi abuela sabía. Siempre supo lo que pasaría. Y se preparó para protegerme. Hay una cosa más, dijo Leticia, sacando el último artículo de la caja. Era una pequeña llave dorada. ¿Para qué es? Para la caja fuerte en el banco donde tu abuela guardaba las joyas de la familia y el dinero en efectivo que había ahorrado. Según los documentos, hay al menos 200,000 pesos ahí. 200,000 pesos que podrían mantenerme mientras resolvía la situación legal. Dinero que me daría independencia inmediata. Me senté allí en el piso polvoriento del ático, rodeada por los documentos que probaban que no era la hija fracasada que mis padres creían. Era rica. Siempre fui rica. Me hicieron creer que era una carga, un peso, cuando en realidad ellos dependían de mí, de mi dinero, para todo. La casa donde estábamos, comprada con mi herencia. La educación de Rodrigo, financiada con mi herencia. El negocio de Fernando, iniciado con mi herencia. Todo, absolutamente todo en la vida de mi familia había sido construido sobre lo que era mío por derecho. Y ahora tenían la audacia de expulsarme, como si fuera una intrusa en la vida que construyeron con mis propios recursos. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Leticia. Ahora, dijo, recogiendo cuidadosamente todos los documentos, vamos al banco a confirmar que la caja fuerte todavía existe. Después, vamos al registro civil a registrar una copia de estos documentos. Y entonces, sonrió de una manera que nunca había visto antes. Vamos a darles a tus padres exactamente lo que se merecen. Mientras volvíamos a colocar las tablas del piso y reorganizábamos las cajas para ocultar cualquier señal de nuestra excavación, sentí algo fundamental cambiando dentro de mí. La esperanza que había sido humillada en la mesa del comedor el día anterior estaba muriendo. En su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. Alguien que sabía su valor. Alguien que no pediría permiso para existir. Alguien que estaba lista para reclamar no solo su herencia, sino su dignidad. Bajamos del ático en silencio, pero ya podía escuchar el ruido de la llave de mi madre en la puerta del frente. Actúa naturalmente, susurró Leticia. Todavía no es hora de que sepan. Pero mientras saludaba a mi madre con el mismo buenos días de siempre, mientras ayudaba a guardar las compras del mercado como si nada hubiera cambiado, sabía que la verdad estaba a punto de explotar como una bomba. Y no tenían la menor idea de lo que se venía. La verdad que encontré en esa hoja de papel iba a cambiar no solo mi vida, sino la posición de toda la familia. El resto de ese lunes pasó en una niebla surreal. Cada movimiento en la casa, cada palabra intercambiada con mis padres cargaba ahora un peso completamente diferente. Cuando mi madre me pidió que la ayudara a doblar ropa, obedecí en silencio, sabiendo que me estaba pidiendo trabajar gratis en la casa que yo había comprado. Cuando mi padre se quejó del precio de la cuenta de luz, solo asentí, sabiendo que se quejaba de una cuenta pagada con dinero que me había robado. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla en la boca. Leticia se quedó para el almuerzo, como había planeado. Durante la comida, intercambiamos miradas cargadas de significado. Cada vez que mis padres hacían algún comentario sobre mi situación o sobre cómo necesitaba crecer y asumir responsabilidades, veía la incredulidad en sus ojos. Esperanza, dijo mi padre mientras comía el caldo de frijoles, espero que hayas usado el día para pensar en lo que conversamos ayer. 2 días restantes. 2 días. Como si fuera una cuenta regresiva para mi ejecución. Sí, papá, respondí, manteniendo la voz calmada. Estoy pensando en todas mis opciones. Él asintió, satisfecho con mi aparente sumisión. Si supiera que en ese exacto momento tenía en la bolsa una llave para una caja fuerte con 200,000 pesos y documentos que probaban que me había robado durante 14 años, tal vez no estaría tan confiado. Después del almuerzo, Leticia y yo salimos con la excusa de que íbamos al centro a resolver algunos papeles de ella. Tomamos un taxi hasta el banco donde mi abuela mantenía la caja fuerte. El gerente, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, nos recibió en su oficina con aire solemne. Cuando presenté los documentos y la llave,
Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Doña Remedios, murmuró, hojeando los papeles. Una señora muy especial. Venía aquí regularmente, siempre preguntaba por usted, señorita Esperanza. Mi corazón se oprimió. Incluso después de muerta, mi abuela seguía cuidándome. La caja fuerte era más grande de lo que imaginaba. Dentro, además de los fajos de dinero cuidadosamente organizados, había joyas de familia que reconocí inmediatamente. El collar de perlas que mi abuela usaba en las fiestas importantes, los aretes de oro que pertenecieron a su madre, una pulsera con piedras preciosas que siempre dijo que sería mía cuando creciera. Era como encontrar pedazos de mi historia, de mi identidad, guardados en seguridad mientras yo vivía pensando que no tenía nada en el mundo. 215,640 pesos, contó el gerente. Más las joyas, por supuesto. Su abuela fue muy previsora. Previsora. Sabía que un día necesitaría independencia financiera para enfrentar a mis propios padres. De vuelta en el taxi, con el dinero y las joyas guardados en una carpeta que Leticia había traído, sentí una transformación completa sucediendo dentro de mí. No era solo sobre el dinero. Era sobre saber, finalmente, quién realmente era. ¿Cómo te sientes?, preguntó Leticia. Diferente, respondí, y era la verdad más pura que jamás había dicho. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Una pesadilla, querrás decir. No, dije lentamente, observando la ciudad pasar por la ventana del taxi. Un sueño donde creía ser alguien que no era. Donde creía ser una carga, un fracaso, alguien que dependía de la bondad ajena para sobrevivir. La miré. Ahora sé quién soy realmente. Esa noche, acostada en la cama donde había pasado tantas noches sintiéndome inútil y rechazada, planeé cada detalle de lo que pasaría al día siguiente. No sería solo sobre confrontar a mis padres. Sería sobre reclamar mi identidad, mi dignidad, mi posición en la familia y en el mundo. Leticia y yo habíamos acordado, en la mañana siguiente, iríamos al registro civil a registrar copias de todos los documentos. Después, al abogado que ella conocía, especialista en cuestiones de herencia. En la tarde, cuando mis padres estuvieran en casa, haríamos la revelación. Pero no sería una revelación cualquiera. Sería teatral, definitiva, imposible de ser ignorada o minimizada. Pasé horas esa noche ensayando mentalmente cada palabra que diría. Imaginando la expresión en sus rostros cuando descubrieran que la hija fracasada era, en realidad, la verdadera dueña de todo lo que poseían. Que cada peso que habían gastado en los últimos 14 años había salido de su bolsillo. Pero junto con la anticipación de la venganza, había algo más profundo sucediendo. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completa. No porque estaba a punto de humillar a mis padres, sino porque finalmente entendía mi lugar en el mundo. No era una hija fracasada viviendo de favor. Era una heredera que había sido engañada, una mujer rica que había sido convencida de que era pobre, una propietaria que había sido tratada como invasora. El martes por la mañana, desperté antes de que saliera el sol, pero no por ansiedad, por determinación. Me bañé con calma, usando el perfume que había recibido en mi último cumpleaños pero que raramente usaba por economía. Elegí mi mejor ropa, un vestido azul marino que realzaba mis ojos y me daba una apariencia profesional. Recogí el cabello en un moño elegante y me puse los aretes de perla de mi abuela, que había sacado de la caja fuerte. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente. No la Esperanza derrotada e insegura que vivía de favor en la casa de los padres. Vi a una heredera. Una mujer de negocios. Alguien que sabía su valor. Durante el desayuno, mis padres comentaron sobre mi apariencia. «Estás arreglada», observó mi madre. «¿Tienes alguna entrevista de trabajo?» «Algo así», respondí, tomando mi café con una calma que me sorprendió. «Tengo algunos asuntos importantes que resolver hoy». Mi padre gruñó aprobación. «Qué bueno que estés tomando la situación en serio. Un día restante, Esperanza. Un día restante. Si supiera que ese un día sería el último de la vida cómoda que había construido con mi dinero». Leticia llegó puntualmente a las 9 de la mañana. También estaba vestida profesionalmente, cargando una carpeta de cuero y hablando por teléfono sobre documentos importantes y asuntos legales urgentes.
Para mis padres, parecíamos dos mujeres resolviendo burocracias tediosas. Si supieran que estábamos construyendo el caso que destruiría su fantasía. En el registro civil, el notario examinó los documentos con atención profesional. Todo parece estar en orden, dijo, sellando cada página. Estas copias tienen valor legal integral. Valor legal integral. Las palabras sonaron como música. En la oficina del abogado, un hombre experimentado con cabellos grises escuchó nuestra historia con expresiones que alternaban entre shock e indignación. Este es un caso clásico de apropiación indebida de herencia, dijo, ajustándose los lentes. Muy grave. Los albaceas no solo fallaron en transferir los bienes, sino que los utilizaron para beneficio propio. Hizo una pausa. La señorita tiene derecho no solo a la devolución integral de los bienes, sino también a las ganancias generadas por ellos durante estos años. Ganancias generadas. Eso significaba aún más dinero de lo que imaginaba. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso?, pregunté. ¿Con esta documentación? Pocos meses. Tal vez menos, si la otra parte decide cooperar. Sonrió de una forma que no llegó a sus ojos. Aunque, en mi experiencia, casos así raramente terminan en cooperación voluntaria. Cuando salimos de la oficina del abogado, ya pasaban de las 2 de la tarde. Mis padres estarían en casa en pocas horas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, preguntó Leticia mientras almorzábamos en un restaurante cercano. Podemos esperar, planear mejor. No, respondí sin dudar. Esta noche, cuando toda la familia esté reunida para la cena. Rodrigo, Paloma, todos. Quiero que todos escuchen. Porque no era solo sobre mis padres. Era sobre toda la dinámica familiar que me había puesto como la fracasada, la pobrecita, la que necesitaba ayuda. Era sobre revelar que toda la estructura de la familia, la educación de Rodrigo, los negocios, la casa donde vivíamos, había sido construida sobre una mentira. ¿Y después?, preguntó. Después, dije, sintiendo una fuerza que nunca supe que poseía, recupero mi vida. Mi verdadera vida. Pasamos la tarde comprando ropa nueva. No por necesidad, sino como símbolo. Con cada pieza que elegía, con cada pago que hacía con mi propio dinero, mi dinero de verdad, sentía a la última esperanza insegura muriendo un poco más. Cuando regresamos a casa a las 5 de la tarde, encontramos a la familia reuniéndose para la cena tradicional del martes. Rodrigo había llegado más temprano. Paloma estaba ayudando a mi madre en la cocina. Los niños jugaban en el patio. Una escena doméstica perfecta, construida sobre 14 años de robo. Esperanza, me llamó mi padre cuando entré. Espero que hayas encontrado una solución para tu situación. Mañana es el último día. Encontré sí, papá, respondí, subiendo al cuarto para prepararme para la actuación más grande de mi vida. Encontré la solución perfecta. Mientras me arreglaba para bajar a cenar, miré por última vez las mariposas descoloridas en la pared. Mañana, cuando todo fuera revelado, ya no sería la hija rechazada durmiendo en el cuarto de la infancia. Sería la dueña de la casa decidiendo quién podría quedarse. La ironía era tan perfecta que casi me reí en voz alta. Yo tenía apenas 3 días, pero eran ellos los que estaban a punto de perder todo. Bajé a cenar a las 7 en punto, cada paso en las escaleras medido y deliberado. Usaba el vestido negro que había comprado esa tarde, elegante, sobrio, que me daba la apariencia de quien estaba allí para tratar negocios serios. Los aretes de perla de mi abuela brillaban suavemente bajo la luz del candelabro del comedor. La mesa estaba puesta como siempre, el mantel bordado, los platos de porcelana con borde dorado, los vasos de cristal que mi madre reservaba para ocasiones especiales. El olor de carnitas llenaba el aire. Mi padre había pedido específicamente su plato favorito, como si fuera una pequeña celebración. No tenía idea de que estaba celebrando su propia caída. Toda la familia estaba presente. Rodrigo sentado a la derecha de mi padre, contando sobre un proyecto de construcción que estaba supervisando. Paloma ayudaba a mi madre a servir, sus 2 hijas corriendo entre la cocina y la sala. Fernando hojeaba el celular mientras esperaba que la comida estuviera lista. Esperanza, mi padre me saludó cuando me vio. ¡Qué elegancia! Parece que finalmente estás tomando tu situación en serio. Muy en serio, papá,
respondí, tomando mi lugar habitual en la mesa. Leticia estaba sentada a mi lado, discreta pero alerta. Durante los primeros 15 minutos, la conversación siguió el guión familiar. Rodrigo habló sobre trabajo, Paloma sobre los niños, Fernando sobre fútbol. Comí en silencio, observando cada rostro, memorizando cada expresión de tranquilidad antes de que todo cambiara para siempre. Fue cuando mi padre hizo el comentario que yo estaba esperando. Bueno, dijo, limpiándose la boca con la servilleta, ya que estamos todos aquí, creo que es hora de hablar sobre la situación de Esperanza. El silencio en la mesa fue inmediato. Los niños fueron enviados a la sala a ver televisión. Fernando guardó el celular. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Como saben, continuó mi padre, asumiendo su papel de patriarca, le dimos un ultimátum a Esperanza. 3 días para que arregle sus cosas y se vaya de casa. Papá, comenzó Rodrigo incómodamente, tal vez podemos hablar de esto en privado. No, hijo. Esta es una decisión familiar. Todos aquí son adultos y merecen saber. Mi padre me miró directamente. Esperanza, el plazo termina mañana. Esperamos que hayas usado este tiempo para encontrar una solución. Era mi momento. El momento por el cual había esperado toda la vida. Encontré sí, papá, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Encontré una solución muy interesante. Algo en mi tono hizo que frunciera el ceño. ¡Qué bueno! ¿Y cuál sería esa solución? Me levanté de la silla lentamente, sintiendo todas las miradas fijas en mí. Caminé hasta el aparador donde mi madre guardaba los documentos importantes de la familia y tomé la carpeta que había dejado allí más temprano. Antes de responder, dije, regresando a la mesa, necesito contarles una historia. Una historia sobre mi abuela Remedios. Esperanza, interrumpió mi madre, no es hora para. Es exactamente la hora, mamá. Mi voz cortó el aire como una navaja. Es hora de que conozcan la verdad sobre la herencia de la abuela. Vi a mi padre palidecer ligeramente. Mi madre dejó de masticar. Rodrigo y Paloma intercambiaron miradas confusas. ¿Qué herencia?, preguntó Paloma. La abuela no tenía nada cuando murió. Ah, pero sí tenía, respondí, abriendo la carpeta y sacando el primer documento. Tenía mucho. De hecho, era propietaria de varias tierras e inmuebles en la ciudad. Tierras que valen, hoy, aproximadamente 35 millones de pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, el sonido distante de la televisión donde los niños veían caricaturas. Eso es imposible, murmuró Rodrigo. Es muy posible. Y probable, respondí, poniendo el testamento sobre la mesa. Aquí está el testamento original de la abuela Remedios, debidamente firmado y reconocido en el registro civil. Rodrigo tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se fueron abriendo progresivamente. Esto dice que le dejó todo a Esperanza. Sigue leyendo, instruí, mi voz ganando una autoridad que nunca supe que poseía. Y nombra a papá y mamá como albaceas temporales hasta que Esperanza cumpliera 18 años. Rodrigo levantó los ojos hacia nuestros padres. Eso fue hace 14 años. El color había desaparecido completamente del rostro de mi padre. Mi madre miraba fijamente su plato, como si pudiera desaparecer evitando el contacto visual. No entiendo, dijo Paloma, tomando el documento de las manos de su hermano. Si la abuela le dejó todo a Esperanza, ¿dónde está ese dinero? Sonreí. Era una pregunta que estaba ansiosa por responder. Excelente pregunta, Paloma. ¿Dónde creen que nuestros padres consiguieron dinero para comprar esta casa? El silencio se profundizó. ¿Cómo creen que lograron pagar la universidad privada de Rodrigo? ¿Cómo financiaron el negocio de Fernando? ¿Cómo siempre parecieron tener dinero para emergencias, aun con salarios modestos? Cada pregunta era una estocada. Veía la comprensión amanecer en los rostros de mis hermanos. ¿Ustedes usaron el dinero de Esperanza?, preguntó Rodrigo a los padres, su voz cargada de incredulidad. No es tan simple, mi padre trató de defenderse, su voz sonando extraña y aguda. Nosotros cuidamos los recursos, invertimos, mejoramos la vida de toda la familia.
Con autorización legal para eso, habló Leticia por primera vez, su voz profesional cortando el aire. Porque según la ley, los albaceas de herencia tienen la obligación de transferir los bienes cuando el heredero alcanza la mayoría de edad. ¿Y quién eres tú para meterte en esto?, explotó mi padre, finalmente mostrando su verdadera cara. Soy abogada, respondió Leticia calmadamente. Y soy la persona que ayudó a Remedios a redactar este testamento. También soy la persona que hoy registró copias de todos estos documentos en el registro civil y que ya inició el proceso legal para recuperación de la herencia. El impacto de esta revelación fue como una bomba explotando en la sala. Rodrigo se recostó en la silla como si hubiera recibido un golpe. Paloma se cubrió la boca con las manos. Fernando murmuró algo inaudible. Proceso legal, susurró mi madre. Proceso legal, confirmé, sacando más papeles de la carpeta. Aquí está la evaluación actual de las propiedades. Aquí están los recibos de ventas de algunas de las tierras a lo largo de los años. Y aquí, saqué una hoja específica, está el cálculo de las ganancias generadas por la herencia en los últimos 14 años. 42 millones de pesos, leí en voz alta. Es el valor total que me deben, considerando la valorización de las propiedades y los rendimientos que deberían haber sido míos. Mi padre se levantó bruscamente de la silla. No puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Familia?, respondí, mi voz cargada de años de dolor acumulado. La familia no expulsa a una hija de casa. La familia no humilla públicamente. La familia no roba la herencia dejada por la abuela. Te criamos. Te mantuvimos, gritó. Con mi propio dinero, grité de vuelta, levantándome también. Cada peso que gastaron conmigo, cada techo que me dieron, cada plato de comida, todo salió de mi herencia. Esperanza, por favor, mi madre trató de intervenir, lágrimas corriendo por su rostro. Nosotros no queríamos. ¿No querían qué? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Hacerme creer que era una fracasada cuando en realidad ustedes dependían de mí para todo? ¡Paren!, gritó Paloma, levantándose. Esto no puede estar pasando. Tiene que haber una explicación. Hay una explicación, dije, calmándome. Nuestros padres son ladrones. Robaron mi herencia y construyeron la vida de toda la familia encima de eso. Después, cuando crecí y no me fui de casa como esperaban, me hicieron sentir como una carga, como una hija fracasada que no lograba mantenerse. Pero realmente no podías, mi padre trató de argumentar. Tu salario de maestra. Mi salario de maestra era suficiente para una vida modesta porque no sabía que tenía derecho a 42 millones de pesos, exploté. Me hicieron creer que era pobre. Me hicieron sentir culpable por cada peso que gastaba. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, claramente en shock. Dios mío. Mi educación fue pagada con dinero de Esperanza. Tu educación, el negocio de Fernando, esta casa, todo, confirmé. Construyeron sus vidas encima de lo que era mío por derecho. ¿Y ahora?, preguntó Paloma, su voz pequeña y asustada. Me senté de vuelta en la silla, recomponiendo mi postura profesional. Ahora tienen una opción. Pueden devolver voluntariamente todo lo que me pertenece, la casa, las inversiones hechas con mi herencia, todo, y tratamos de resolver esto en familia. O pueden esperar que la justicia los fuerce a hacerlo, con intereses, multas y, posiblemente, proceso criminal por apropiación indebida. Proceso criminal, gimió mi madre. Apropiarse indebidamente de una herencia es delito, mamá, punible con prisión. Mi padre se dejó caer en la silla, su arrogancia finalmente derrotada. Nosotros pensamos que estábamos haciendo lo mejor para la familia. Haciendo lo mejor con mi dinero, corregí, sin consultarme, sin informarme, haciendo que me sintiera una carga cuando era yo quien los mantenía. Miré alrededor de la mesa, viendo los rostros de una familia que finalmente entendía la extensión de su traición. Ah, agregué casi casualmente, y sobre el ultimátum. ¿Los 3 días para que me vaya de casa? Sonreí por primera vez en la noche. Esta casa fue comprada con mi herencia. Técnicamente, soy yo quien debería estar dando ultimátums. Y en ese instante, me di cuenta de que la hija rechazada ya no existía. Había renacido.
3 semanas después, estoy sentada en la misma mesa del comedor donde recibí el ultimátum que cambió mi vida para siempre. Pero ahora todo es diferente. El mantel bordado sigue siendo el mismo. Los platos de porcelana con borde dorado aún brillan bajo la luz del candelabro. Pero la persona que se sienta en la cabecera de la mesa soy yo. Los documentos oficiales llegaron la semana pasada. La transferencia legal de todos los bienes fue completada sin necesidad de ir a los tribunales. Mis padres, enfrentando la realidad de un proceso criminal por apropiación indebida, optaron por cooperar completamente. Rodrigo y Paloma me visitaron varias veces durante estas 3 semanas. Al principio, aún en shock, tratando de entender cómo sus vidas enteras habían sido construidas sobre una mentira. Rodrigo llegó incluso a ofrecer devolver el dinero de la universidad, trabajando para pagarme de vuelta a lo largo de los años. No es sobre el dinero, Rodrigo, le expliqué. Es sobre honestidad. Es sobre tratarme como familia de verdad, no como una carga inconveniente. Paloma lloró mucho en las primeras conversaciones. Esperanza, yo nunca supe. Si hubiera sabido que eras la verdadera dueña de todo. ¿Me habrías tratado diferente?, pregunté. ¿Me habrías respetado más? Porque si la respuesta es sí, entonces entiendes exactamente cuál era el problema. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Porque no se trataba solo de dinero robado. Se trataba de una familia que solo me valoraría si supiera que tenía valor financiero. Mis padres. Esa fue la parte más difícil. Mi padre trató de justificarse durante semanas. Invertimos el dinero pensando en el futuro de toda la familia, repetía. No fue por codicia. Fue por responsabilidad. Responsabilidad habría sido informarme sobre mi herencia cuando cumplí 18 años, respondí. Responsabilidad habría sido incluirme en las decisiones sobre mi propio dinero. Mi madre fue más directa en su dolor. Te perdimos. Lloró durante una de nuestras conversaciones. Perdimos a nuestra hija. Nunca me tuvieron realmente, respondí, sintiendo una tristeza profunda pero también una claridad cristalina. Tenían una idea de lo que yo debería ser. Una hija obediente que aceptaría cualquier trato sin cuestionar. Que se sentiría agradecida por las migajas de la vida que yo misma estaba financiando. La decisión sobre qué hacer con ellos fue la más difícil de mi vida. Podría haber sido cruel. Podría haberlos expulsado inmediatamente, dejado que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. La ley estaba de mi lado. La justicia sería servida. Pero mi abuela no me crió para ser cruel. Me crió para ser fuerte, pero también compasiva. Les ofrecí un acuerdo. Podrían seguir viviendo en la casa, mi casa, pagando un alquiler simbólico que les permitiera mantener la dignidad. Mi padre podría seguir trabajando hasta jubilarse. Mi madre podría mantener sus rutinas, sus amigos, su vida social. Pero con una condición no negociable: respeto. Nunca más, les dije en la conversación que selló nuestro acuerdo, nunca más van a tratarme como una carga o una fracasada. Nunca más van a cuestionar mis decisiones de vida o compararme con otras personas. Esta es mi casa, estas son mis reglas. Aceptaron. No tenían opción. ¿Y saben qué? Nuestra relación mejoró. Cuando mi padre ya no necesita fingir que es el proveedor todopoderoso, cuando mi madre ya no necesita verme como una hija problemática que no logra salir de casa, logran verme como la persona que realmente soy. Una mujer independiente, educada, capaz, que eligió quedarse cerca de la familia no por necesidad, sino por amor. Porque ahora que tengo recursos para vivir donde quiera, para viajar a donde quiera, para hacer lo que quiera, mi decisión de quedarme aquí tiene un significado completamente diferente. No me quedo por dependencia. Me quedo por elección. Usé parte de la herencia para reformar la casa completamente. El cuarto que fue mi refugio durante tantos años ahora es una oficina donde administro mis inversiones y planeo mis proyectos. Las mariposas descoloridas fueron reemplazadas por estantes llenos de libros sobre negocios, arte y psicología. Transformé el ático donde encontré mi libertad en un taller de pintura. Es ahí donde paso mis mañanas ahora, creando obras que expresan no solo mi arte, sino mi jornada de autodescubrimiento. La escuela donde trabajaba medio tiempo me ofreció una posición de directora cuando supieron que había heredado recursos para invertir en educación. Acepté,
no porque necesite el dinero, sino porque enseñar siempre fue mi pasión. Ahora puedo enseñar no por necesidad financiera, sino por vocación verdadera. Leticia se convirtió no solo en mi abogada, sino en una de mis mejores amigas. Te transformaste completamente, me dijo la semana pasada, tomando café conmigo en el jardín de la casa. No es solo el dinero. Es cómo te comportas, cómo hablas, cómo ocupas espacio en el mundo. Tiene razón. No es solo el dinero, aunque la seguridad financiera haya sido fundamental. Es saber quién soy. Es entender mi valor. Es nunca más permitir que alguien me haga sentir pequeña en mi propia vida. La semana pasada, recibí una llamada inesperada. Era Rosa, la vecina que mi madre siempre usaba como ejemplo de éxito para humillarme. Esperanza, dijo, su voz llena de una extraña mezcla de curiosidad y envidia. Escuché que heredaste una fortuna. Es verdad. Es verdad, respondí simplemente. Qué suerte, ¿no? Imagina si tu abuela no te hubiera dejado nada. Sonreí al teléfono. Rosa, no fue suerte. Fue justicia. Mi abuela me dejó esa herencia porque veía en mí algo que otros no veían. Y ahora yo finalmente también lo veo. Esta mañana, mientras tomaba café en el jardín que mi abuela plantó, pensé en todas las mujeres que, como yo, viven sintiéndose como una carga en la vida de otras personas. Mujeres que creen que su valor depende de la aprobación ajena. Mujeres que permiten que otros definan sus sueños, sus posibilidades, su autoestima. La historia que viví no es solo sobre dinero. Es sobre poder, el poder de decidir quién eres, independientemente de lo que otros piensen sobre ti. No fue la herencia lo que me transformó. Fue descubrir que siempre tuve valor, siempre fui suficiente, siempre merecí respeto. El dinero solo me dio las herramientas para exigir lo que siempre merecí. A veces, personas del vecindario vienen a buscarme para contar sus propias historias de familia, relaciones difíciles, hijos adultos que no salen de casa, padres controladores. Escucho a todas, y siempre digo lo mismo. Tu valor no es negociable. No importa si tienes dinero o no, si estás casada o soltera, si tienes hijos o no. Tienes el derecho de ser respetada. Tienes el derecho de ocupar espacio en el mundo sin pedir disculpas. Anteayer, una chica de 25 años vino a buscarme. Sus padres la hacían sentir como una fracasada porque aún vivía con ellos, trabajando como freelance en diseño gráfico. Esperanza, dijo, mis padres me hacen sentir como una carga. Dicen que debería tener un trabajo, de verdad, que debería estar casada, que debería salir de casa. La miré y me vi a mí misma hace un mes. Respóndeme algo, dije. ¿Contribuyes financieramente en casa? Sí, pago alquiler y ayudo con los gastos. ¿Respetas las reglas de la casa? Sí, siempre. Estás construyendo una carrera, aunque sea de forma no tradicional. Estoy. Mis clientes están satisfechos y mis ingresos están creciendo. Entonces no eres una carga. Eres una hija adulta que eligió una forma diferente de vivir. Y eso no es fracaso. Es autonomía. Le di el mismo consejo que doy a todas. Deja de disculparte por existir. Deja de buscar aprobación para tus decisiones de vida. Eres un ser humano completo, con derechos y dignidad, independientemente de dónde vivas o cómo ganes la vida. No todas tendrán una herencia escondida en el ático para descubrir. Pero todas pueden descubrir que ya poseen lo que realmente importa, la capacidad de valorarse, de exigir respeto, de rechazar ser tratadas como menos de lo que merecen. Mi abuela siempre decía, Esperanza, eres especial. Crecí pensando que estaba siendo cariñosa, que estaba exagerando. Ahora entiendo que estaba siendo factual. No especial porque soy mejor que otras personas, sino especial porque tengo valor propio. Como toda mujer tiene. Como toda persona tiene. La diferencia es que ahora lo sé. Y nunca más lo voy a olvidar. Si esta historia te tocó, si despertó algo dentro de ti que reconoce tu propia fuerza, entonces cumplió su propósito. Deja un like si crees que mereces ser tratada con respeto. Suscríbete al canal si estás lista para dejar de disculparte por ocupar espacio en el mundo. Porque juntas, podemos recordarnos unas a otras algo que el mundo trata de hacernos olvidar. Nuestro valor no es negociable. Nuestra dignidad no está en venta.
Y nunca, jamás, necesitamos permiso para ser quienes realmente somos. La hija rechazada murió en esa cena hace 3 semanas. En su lugar nació una mujer que sabe exactamente quién es y cuánto vale. Y esa mujer nunca más va a permitir que alguien la haga sentir pequeña en su propia vida.